Empiézale otra vez. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Aquí estamos estudiando, ¿verdad? Allá estábamos en Éxodo 14 y pues vamos a ver en Éxodo 14 los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y ya estamos en el video número 58, así que pues ya vamos avanzando poco a poco, vamos avanzando. Así que vimos también en Éxodo 13 la consagración de los primogénitos y la nube, la columna de nube y de fuego. Así que pues vamos viendo todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Todo lo que ha hecho y lo que va a hacer. Y pues aprendamos juntos del amor de Dios, aprendamos juntos cuántas maravillas ha hecho Él y cuántas cosas hay que conocer todavía, tanto que Dios ha creado, ¿verdad? Que podemos ver todo alrededor las maravillas y nos falta por conocer tantas cosas, ¿verdad? Así que, bueno, pues aquí con la palabra de Dios vamos aprendiendo tanto de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Capítulo 13, bueno, ya lo mencionó Gloria, la consagración de los primogénitos, no solo de los hombres, sino de los animales. Y hubo ciertas reglas que había que seguir. Dios dijo todo primogénito de los animales limpios que tenían los israelitas, vacas, ovejas, cabras, todo lo que fuera, bueno, lo que Dios había mostrado que son animales limpios, el primogénito, el macho primogénito era consagrado para Dios y debía ser sacrificado como un holocausto para Dios. El primogénito de los hombres también, de los israelitas, también era consagrado a Dios, solo que en este caso, pues obviamente no exigía un sacrificio, sino, o sea, no exigía sacrificar al primogénito varón, sino sustituir al primogénito por un cordero. Y desde entonces esa fue una tradición fuerte, muy fuerte en el pueblo de Israel, tanto que aún hoy quieren restaurar o restablecer esos sacrificios que desde la antigüedad se habían hecho en Israel, que fueron suspendidos después del sacrificio de nuestro Señor Jesús, cuando entraron las tropas romanas en Jerusalén en el año 70, dirigidas por el general Tito, que pues venía, ¿no? con orden, ¿no? Él dirigiendo el ejército. Él no quería destruir el templo porque lo consideraba un lugar suntuoso, ¿no? Sin embargo, lo que sucedió en Jerusalén pues fue los soldados romanos enardecidos por la resistencia de los israelitas, de los judíos, por la muerte de algunos de ellos, de algunos romanos, se enardecieron y atacaron con furia Jerusalén, quemaron todo y quemaron incluso el templo. Se derritió el oro que había en las paredes del templo. Los soldados, en su afán de conseguir el oro, derribaron todas las piedras del templo para sacar de las hendiduras que había en las paredes el oro que había quedado ahí. Y se cumplió la profecía, ¿no? del Señor Jesús, que dijo: ven todas estas magníficas piedras del templo, les digo que vienen días en que no quedará piedra sobre piedra. Y no quedó piedra sobre piedra. El muro de los lamentos no se construyó al mismo tiempo del muro que hoy se conoce como el muro de los lamentos. No se construyó en el tiempo que se construyó el templo.
se construyó mucho después. Entonces eso no era parte del templo, el muro no era parte del templo, era un muro de contención para hacer una explanada grande ahí debajo de bueno, al pie de ese muro. Les digo estas cosas porque solo haciendo hincapié, ¿no?, en lo fuerte de la tradición judía, que ellos estuvieron celebrando esos sacrificios por siglos, y entonces ellos quieren volver a esa tradición tan grande, tan fuerte de los sacrificios. Fue establecido esos sacrificios aquí con la restauración esos sacrificios para la consagración de los primogénitos fueron establecidos aquí en el capítulo 13. Avanzando un poquito más, en el capítulo 13 aparece la columna de humo y de fuego, que fue una protección para el pueblo de Israel. Como estaban marchando de día y de noche, en el día la nube les daba sombra, les protegía del intenso calor del desierto por donde iban, y por la noche, cuando había que avanzar todavía, la columna de fuego les daba un poco de calor, porque es raro, ¿verdad? Es extraño que en el desierto los días son calurosos, pero las noches son frías. Entonces esa era la protección que les daba la nube en el día y el fuego en la noche. Pero llegamos a la parte crítica, ¿no?, del capítulo 14, que ha sido hasta cierto punto ha sido desacreditado. Se dice que es una fantasía, que no es real, que no ocurrió el paso del Mar Rojo, que los israelitas cruzaron por otro lugar donde no fue tan espectacular. Se dice que cruzaron sobre un lago, que la profundidad de ese lago era apenas unos 2 pies de profundidad, cuando la escritura dice que pasaron por las profundas aguas. Entonces no era es más, ese lago, según el maestro que tuvimos allá donde vivíamos antes, en Pomona, nos decía que ese lago estaba seco hoy, actualmente. Entonces se dijo de muchas cosas, ¿no?, que cruzaron por por la parte más alta del Golfo de Suez, que tampoco no era una parte muy profunda, que dan explicaciones, o sea, tratando de justificar lo que dice la escritura, dan explicaciones absurdas. O sea, Dios dijo que cruzaron por en medio del mar, no por en medio de un lago que luego se secó y que no era profundo, sino que era el mar, y las aguas eran profundas en ese lugar. Y se dice que por la parte más alta, más al norte, hacia el norte del Golfo de Suez, cruzaron, que las aguas del mar se retiraron como en la marea baja, ¿no?, que se retira el agua hacia la parte más, según ¿cómo se dice?, el movimiento de la tierra y según la posición de la luna, se retira el agua del mar. Así todos lo hemos visto, ¿no?, en alguna vez que fuimos al mar. Hay marea alta y marea baja. La marea alta está hasta el tope, ¿no?, hasta la playa. Y la marea baja, pues camina un buen rato, un buen tramo, y el agua apenas llega a los tobillos. Entonces, eso es lo que dicen, que eso fue lo que ocurrió, tratando de justificar un evento difícil de creer. Pero no, aunque sea difícil de creer, tenemos que decir que fue por un lugar profundo, un mar que se partió a la mitad y formó una pared de agua a los 2 lados del pasillo que se formó en medio. Y es un lugar profundo.
Es lo que dice la Escritura, que fue un lugar profundo. Entonces, estoy dando esta explicación porque, bueno, para que veamos, ¿no?, en el contexto de lo que dice la Escritura. Algunos estudiosos, algunos arqueólogos han tratado de encontrar los restos del ejército de Faraón, que entró siguiendo al pueblo de Israel, entró a lo profundo del mar. Y en lo más profundo del mar, Dios les trastornó el ejército. Les quitó las llantas a los carros, hizo que se le cayera una llanta a un carro y el carro quedaba inservible. Era imposible seguir andando sobre él. Entonces se trastornó todo el ejército de Faraón ahí en medio del mar. Cuando quisieron reaccionar ya no podían ir ni hacia enfrente ni hacia atrás, estaban en medio, estaba el agua colándose por debajo, ya los carros estaban atascados, era difícil para los jinetes caminar sobre el fondo ablandado, ¿no?, por el agua. Sin embargo, esto fue obra de Dios, ¿no?, porque los israelitas pasaron por ahí. Y dice que pasaron como por el mar, dice, como por tierra seca. Para ellos fue así el paso por el mar Rojo. Muchos han explicado, ¿no?, que, y les voy a poner ahorita caray, ¿cómo lo volteo? Pensé que iba a poder voltear la imagen, ¿no?, para que vieran lo que está ya en la televisión, pero y nosotros también poder estarlo viendo, pero necesitamos voltear la cámara, pero para ver a ver, enfocar el no, espérate. No se ve muy bien por causa de la luz. A ver si deja cerrar aquí. Nope, no se ve muy bien. Nope, no se ve muy bien. No lo vas a explicar. Sí. Disculpen, fue una falla técnica. En general, pues todos recuerdan, ¿no? Hay dos golfos, dos entradas de agua del mar alrededor de la península de Sinaí. La península es como un triángulo, y por un lado tiene el Golfo de Suez y por otro lado tiene el Golfo de Áqaba. Entonces, los arqueólogos han estado buscando siempre, o estuvieron buscando siempre en el Golfo de Suez, los restos del ejército de Faraón. Entró con carros y por lo menos eso debería haber de restos en el fondo del mar. Pero por años o décadas, en estos tiempos modernos, han estado buscando los restos del ejército de Faraón en el Golfo de Suez, pero por no encontrar nada en el Golfo de Suez, entonces dijeron, bueno, fue una fantasía escrita por Moisés, nunca ocurrió el paso del Mar Rojo. En los dos lugares, el Golfo de Suez por un lado y el Golfo de Áqaba por el otro,
hay al principio de la entrada del mar en esos golfos, hay coral rojo que le da ese aspecto rojo al mar, a los dos golfos. Por eso se llama el Mar Rojo, entonces. Por eso se conoce como el Mar Rojo. Y entonces estuvieron buscando en diferentes áreas por el lado del Golfo de Suez. En la parte de arriba dijeron que se había retirado la marea y por ahí pasaron. Pero, o sea, eso no es hacer una pared a ambos lados. Luego buscaron más abajo y vieron que el fondo era lodoso, imposible de pasar. Se iban a atascar. Prácticamente era un pantano en el fondo del mar. Más hacia abajo había el coral del que tanto se habla, del que tanto se dice que era coral rojo, y era demasiado escarpado, demasiado difícil entrar al fondo del mar por allí porque el coral impedía la entrada. Así que estuvieron buscando en el lugar equivocado. Pero los arqueólogos siempre, pues, tratando de encontrar respuestas, no conformándose con lo que podían ver, siguieron investigando. Entonces decidieron investigar en el otro golfo, el Golfo de Aqaba. Ese es el nombre que tiene hoy. Y entonces, al investigar, al enviar cámaras submarinas al fondo del mar, el agua, la profundidad del agua allí era 1500 pies de profundidad. Yo escuché de una mujer que buceó hacia abajo 300 pies. Entonces la bajada no es tan difícil. Una vez que empieza uno a bajar, la presión del agua lo empieza a jalar y se lo lleva prácticamente sin ningún esfuerzo hacia el fondo. Pero llegó a los 300 pies de profundidad, se detiene, da la vuelta siguiendo una cuerda que está marcándole, ¿no?, el camino hacia arriba. Y allí es cuando ella tenía que hacer esfuerzo, 300 pies subiendo, pataleando con sus aletas. Y en total fueron 600 pies los que ella duró en una sola aspiración. 600 pies, 300 de bajada, 300 de subida. Y el mar tiene, en ese lugar, tiene 1500 pies de profundidad. O sea que por muy fuertes que hubieran sido para reaguantar la respiración, no hubieran alcanzado a llegar hasta arriba. Los egipcios que murieron en el mar. Los arqueólogos, al investigar en ese golfo, el Golfo de Aqaba, encontraron restos, encontraron una planicie parejísima, no tenía ni piedras, no tenía nada absolutamente. Ni una roca, nada sólido que pudiera hacer difícil la pasada por ahí. Entonces encontraron que ese terreno debajo en el mar no es lodoso, es una clase de arena que cuando se seca se compacta como si fuera tierra sólida, como si fuera tierra, pero compactada. Entonces por eso dice que pasaron por allí como por tierra seca. Entonces las paredes a los lados, bueno, no había para dónde hacerse. Se marcó el camino prácticamente, un pasillo, una calzada para que pasara todo ese montón de gente. Acuérdense que dijimos, ¿no?, que se hacían cálculos de entre 3 y 5 millones de personas
más los animales que llevaban. Entonces, esa calzada tuvo que ser amplia, muy amplia. Y ¿cuánto duraría, verdad? Pasando. O sea, pasaron en una noche. ¿Una noche todos? Porque es lo que dice la Escritura. En una noche. Dios envió el viento fuerte, lo vamos a ver aquí en la Escritura. Prácticamente lo vamos a leer de corrido el 14, porque ya estoy dando, ¿cómo se dice? Anticipándoles, ¿no?, lo que está pasando. Entonces, era una calzada amplia. O sea, imagínense no sé, un freeway o algo así en medio del mar. Porque para tantas personas se necesitaba que fuera bastante amplio, bastante ancho. Y cruzaron ellos como si cruzaran por tierra seca. ¿Por qué? Porque Dios mantuvo el agua apartada de esa calzada, de ese pasillo enorme. Entonces, cuando entran los egipcios a seguir a los israelitas, Dios hace lo contrario, deja que se humedezca todo el fondo de ese mar y se les empieza a trastornar el ejército a los egipcios. Se les caen las llantas, se bloquean unos a otros, ya es imposible avanzar y menos retroceder. Entonces, cuando ya los israelitas salen al otro lado, en el amanecer, porque empezaron a caminar durante la noche, entonces al amanecer, cuando están saliendo, entonces Dios suelta las compuertas y de golpe se cierran sobre el ejército de Faraón. Entonces fueron inundados, fueron cubiertos por el agua allá en el fondo, a 1500 pies de profundidad. Ni los caballos pudieron resistir subir hasta arriba. Entonces, cuando se cierra de golpe el agua, los atrapa, los ahoga, en algunos casos probablemente los aplastó, y el movimiento del agua arrojó muchos cadáveres hacia afuera, hacia la playa, y los israelitas los vieron. En esa parte quedaron todos los carros de Faraón. Acuérdense, eran 600 carros de guerra que llevaba Faraón. Y esos carros eran lo que estaban buscando los arqueólogos, los restos de esos carros. Pero sabían que no los iban a encontrar intactos, sino que el coral se iba a haber formado sobre los carros. Porque el coral no se puede formar sobre la arena, el coral se forma sobre algo sólido. En este caso, cuando hay piedra, allí se forma coral. Tiene que haber algo sólido para que el coral pueda sujetarse a la parte sólida, sea lo que sea, piedra, o en este caso fue los carros del ejército de Egipto. Y entonces, cuando empezaron a investigar en este lado, en la parte del Golfo de Acaba, encontraron esos restos, encontraron formas sobre la arena, coral con forma de los carros, con la forma de los carros, con la forma de las ruedas. Se ve un eje así cubierto de coral, con una rueda en la parte de arriba, cubierta de coral también. Se ve así las formas de los carros, que tenían la forma de los carros de Egipto en aquel tiempo, cubiertos de coral. Pero todo alrededor de todos esos restos que encontraron es arena, que le dicen, bueno, en inglés le dicen silt, que es arena que, como les dije, es una arena que se compacta cuando el agua se retira. Yo vi eso en una playa allá cerca de Tijuana, cerca de Ensenada más bien, que así se hace. Se retira el agua en la marea baja y puede uno caminar como si fuera sobre suelo sólido, porque la arena no tiene agua. Entonces, en ese lugar se encuentra
hagan de cuenta, un desierto, una arena de puro desierto, o sea, un desierto de pura arena, y, y sobre eso estaban los bultos, todo ese extremo del fondo, todo ese tramo del fondo del mar, está tiene diferentes formas a lo largo de ese tramo. No todo el tramo hasta de la entrada del fondo hasta la orilla, porque fue en el centro del mar donde fue trastornado el ejército de Faraón. Pero se encuentran innumerables formas de corales que siguieron la forma de los carros de Faraón. Y una cosa que encontraron también fue una rueda intacta. Bueno, o sea, se podía ver la definición de esa rueda, pero era imposible removerla porque eran pedazos de metal cubriendo madera, sujetando madera, y la madera les daba la resistencia que necesitaban para poder trabajarla y ponerla el aro de la rueda. Entonces ya las fibras de la madera ya estaban, ¿cómo se dice? Por el paso del tiempo y el ¿cómo se dice? El estar debajo del agua durante tantos años y la sal de ese mar ya había debilitado las fibras de la madera. Si hubieran tratado de sacarla, se hubiera desbaratado por completo. Entonces solamente tomaron fotografías de todo lo que encontraron allí y incluso la fotografía de esa rueda. Yo vi esto en un video que salió hace ya varios años. El título del video es algo así como, es en inglés, es como el éxodo descifrado. Ese es el título. El éxodo revelado. Entonces, lo que no pudieron encontrar en el Golfo de Suez, lo encontraron en el Golfo de Aqaba. Entonces, siguiendo esa ¿cómo se dice? Esa explicación o ese descubrimiento, entonces se nos dice que el monte que tradicionalmente hemos considerado como el monte Sinaí no se encuentra en la península de Sinaí. Acuérdense, los israelitas iban huyendo de Egipto, y en aquel tiempo como ahora la península de Sinaí pertenece a Egipto. Sigue siendo parte, ¿no?, del territorio de Egipto. Ellos iban huyendo para salir de Egipto. Entonces, cuando llegan al Golfo de Aqaba, en el lado, viéndolo de frente, en el lado derecho de la península, cruzaron el Mar Rojo, pero ¿hacia dónde? Hacia Arabia. Y esa es una explicación que da una persona, ¿no?, uno de los arqueólogos, que Pablo dice que el monte Sinaí se encuentra en Arabia. En una de sus epístolas, Pablo dice que el monte Sinaí, dice, es donde se hizo el pacto con el pueblo de Israel, y dice que está en Arabia. Entonces, la península, en el monte que tradicionalmente se cree es el monte Sinaí, no se encontró ningún resto de nada. Claro, eso lo vamos
volver a ver más adelante, porque en el 14 solamente es el paso del Mar Rojo, pero estoy anticipándoles un poco. Entonces, en ese monte que tradicionalmente se cree es el monte Sinaí, no se encontró ningún resto de que un pueblo grande, o sea, acuérdense, millones de seres humanos y quién sabe si millones de animales hayan estado allí. Entonces no hay nada que indique que ese grupo estuvo allí. Pero en cambio en el otro lado, en Arabia, hay otro monte muy similar a la descripción al que tradicionalmente se dice, es el Sinaí. Y en ese monte sí se han encontrado muchas muestras de que un grupo grande de gente estuvo en ese lugar por, acuérdense, 2 años. Lo vamos a ver también. Entonces, pues solamente vamos a dar la lectura para que ustedes vayan viendo, ¿no?, cómo se va hilando las cosas, ¿no? Si ustedes tienen un mapa ahí a la mano, vayan hacia donde está la península de Sinaí. Ustedes van a ver, visto de frente, al lado izquierdo, el Golfo de Suez y al lado derecho, el Golfo de Aqaba. Y hay una pequeña porción allí que vista desde arriba, bueno, se ve pequeña, pero ya en la realidad es un banco de arena enorme, enorme. Fácilmente pudo albergar a todos esos israelitas que llegaron a la orilla del mar huyendo de Faraón. Entonces leamos ahora lo que el capítulo 14, ¿hicimos oración? ¿No, verdad? Bueno, espero que... O sea, hubiera querido mostrarles, ¿no?, la imagen en la televisión, pero el brillo de la televisión no dejaba ver bien la imagen en el teléfono. Así que ayúdense con un mapa de la península de Sinaí para que vean dónde está ubicada, dónde es cada uno de los golfos, que son la entrada del Mar Rojo, y que vean también cómo dónde se encuentra dónde se encuentra el paso de los israelitas. Entonces fue una introducción muy larga, pero creo que era necesaria. Así que vamos a orar para tener la lectura. Dios santo y todopoderoso, de nuevo venimos a ti a darte gracias por esta lectura. Esperamos que haya sido de ayuda para nuestros hermanos la explicación acerca de por dónde cruzó tu pueblo el Mar Rojo y por dónde, hacia dónde cruzaron para encontrarse contigo en el monte Sinaí. Ayúdanos a seguir pendientes de estas cosas. Tal vez más adelante podamos hacer un video más adecuado y repasar o recalcar estas cosas que ocurrieron hace miles de años. Dirígenos, Padre, en esta lectura y que pues comentemos, Padre, en base a lo que estamos leyendo y en base a lo que ya en lo que ya hemos dicho, Padre. Bendice esta lectura, Padre, y que sea de bendición para nosotros que leemos y nuestros hermanos que escuchan. Gracias, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Éxodo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar.
Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? De nuevo, el corazón duro, rebelde y orgulloso de Faraón reacciona, y junto con él reaccionan sus siervos, digámoslo así, su gabinete, sus oficiales y su gente de la nobleza. ¿Por qué? Pues normalmente si alguien es rebelde, un rey, un presidente, primer ministro, si es rebelde, todos los demás son como él, todo su gabinete. Entonces todos reaccionan igual que él. Como recuerdan cuando David derrotó a Goliat. Cuando Goliat venía y los desafiaba, el rey tenía miedo y todo el pueblo tenía miedo con él. En cambio llega un muchacho de 20 años y él lo desafía al gigante. Y él le dice a los demás que no tengan miedo, que él va a ir y lo va a vencer. Y se enfrenta al gigante. Un muchacho, o sea, comparado con ese hombre, con ese gigante, David era un muchacho. Y luego todavía lo vio medio guapito, güerito, y lo menospreció. Entonces cuando David lo enfrenta, lo confronta, y le incrusta la piedra y luego le corta la cabeza con la misma espada del gigante. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se llenaron de valor, y los que antes confiaban, los filisteos que antes confiaban tanto en su paladín y que estaban envalentonados, se llenaron de miedo al verlo muerto. Entonces eso sucede con cualquier persona. Si es rebelde, si es orgullosa, entonces los que están cerca de él, cualquier presidente, primer ministro o rey, cualquiera, según sea el dirigente, así van a ser sus seguidores, su gabinete. Y en el caso de Goliat, David y Goliat, el rey Saúl tenía miedo, todo Israel tenía miedo. El gigante era valiente, todos los filisteos eran valientes. David llega y es valiente y enfrenta al gigante y lo vence y lo mata, le corta la cabeza, porque él tuvo valor para enfrentarlo. Entonces todo Israel se vuelve valiente, y al ver los filisteos a su paladín muerto se vuelven cobardes y huyen. Y la victoria es para el pueblo de Israel. Entonces esta fue la actitud de Faraón. Fue rebelde, fue orgulloso, y todo su pueblo lo siguió en esa rebeldía, en ese orgullo, y quisieron volver a esclavizar al pueblo de Israel. Sí, Oye, pensé que querías... No. Entonces dice el 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron
acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces Faraón sacó todo su ejército. Ya Egipto estaba económicamente destruido, pero todavía tenía un gran ejército poderoso, bien armado, con carros, con 600 carros escogidos, pero aparte tenía otros muchos carros donde podían avanzar con rapidez para alcanzar a los israelitas. Y llegaron con toda esa, ¿cómo se dice?, hueste del ejército de Faraón. Y llegaron justamente a donde los israelitas no tenían para dónde ir. Por un lado estaba el Mar Rojo, por el otro lado había solamente una entrada y había montaña para un lado y montaña para el otro. Y todo eso estaba, todo ese banco de arena donde estaban ellos, estaba rodeado de montaña. Así que no podían huir por ningún lado. Por un lado el mar, por otro lado rodeados de montaña, y una sola entrada a través de las montañas, por donde iba a entrar también el ejército de Faraón. 11. Ya lo veo. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has secado, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos en Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos, dice? Te habíamos en Egipto diciendo lo que te hablamos. Ok. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? ¿Por qué clamáis a mí? Di a los de Israel que marchen. Y yo tengo aquí, a ver si en el 11, los israelitas reniegan por haberse salido de Egipto, y en Salmo 106, 7, 8, dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Así que ahí vemos la rebeldía de ellos. Y en Éxodo 14, 13, dice en Isaías 14, 13, Moisés le dice a los israelitas, no teman, ¿verdad? Siempre nos está motivando Dios. Y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Dice, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Éxodo 14, 14 dice que Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Y en Isaías 3, 30, 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, el descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisiste. Así que eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Que Dios nos ama tanto, nos ayuda en todo momento y a veces todavía estamos renegando. Bueno, seguimos. ¿Se acuerdan que les hemos dicho esa frase, no? Israel salió de Egipto
pero Egipto no salió de Israel. Ujú. Todavía, después de haber visto 10 milagros con cada plaga, milagros portentosos, o sea, fueron grandes, o sea, no fue poca cosa. Y sobre todo el milagro, el milagro de la plaga que Dios envía sobre todo Egipto, pero que son protegidos ellos, la plaga de la muerte de los primogénitos. O sea, esa noche fue de tensión, de temor, porque estaban solamente confiados en que iban a ser protegidos por la sangre que estaba sobre la puerta de ellos. Entonces, después de 10 milagros portentosos, todavía el pueblo estaba dudando, todavía el pueblo estaba teniendo temor. No se daban cuenta de la grandeza del Dios que había ido en su busca y para su liberación. Entonces, por eso es que empiezan ellos, en cuanto ven el ejército, piensan que ya todo se acabó para ellos, que van a morir ahí por mano de los egipcios, del ejército de Faraón. Piensan que van a ser descuartizados y que muchos de ellos van a morir y van a ser esclavizados nuevamente y van a ser llevados de regreso. Entonces empiezan a decirle a Moisés, bueno, ¿no es esto lo que te dijimos? Mejor déjanos servir a los egipcios. Es mejor haber servido, haber permanecido como esclavos que morir aquí. Ese era su pensamiento, que iban a morir en ese lugar. Pero entonces Moisés les empieza a animar, les empieza a decir, pues que confíen en el Dios que ya vieron que es poderoso. Confíen en ese Dios que los liberó de la esclavitud en el país más poderoso de la tierra en ese tiempo. Entonces, si viene Dios y destruye Egipto, bueno, pues claro que entonces Dios es más poderoso que Faraón y todo Egipto y todo su ejército. Sin embargo, ellos están dudando, están teniendo temor. El temor les mete duda en el corazón, duda acerca de si Dios puede liberarlos. Pero Moisés, o sea, acostumbrado, ¿no?, a estar consultando con Dios, él ora y le dice, ¿qué hago, Señor? Pero Dios le responde de una manera como diciendo, bueno, ¿qué te pasa? O sea, ¿que no estás viendo la situación? Actúa por ti mismo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, en el 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, o sea, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces ahí está Dios había hecho aparecer la nube antes de que llegaran a este momento. Entonces, esa era la presencia de Dios, ver esa nube que los protegía de día del calor y en la noche les daba calorcito para que aguantaran la noche helada del desierto. Y además les servía de guía la luz de la columna de fuego, les servía de guía por dónde tenían que caminar. Y ahora la columna esta se pone entre los dos campamentos, el de Egipto que venía a atacar
y a Israel que iba saliendo de Egipto. Se pone en medio de los dos. Pero curiosamente esta columna, que era una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, ahora la mitad es nube para oscurecer el camino de los egipcios y la otra mitad es fuego para iluminar el camino de los israelitas. Tremendo. O sea, ¿cómo puede ser una columna, digamos, no sé, girando o está fija o cómo está? Porque la hemos visto, ¿no? En las películas que se han hecho, ¿no? Que está la columna girando, pero realmente iba girando o estaba erguida así como las columnas que hemos visto en diferentes partes. Entonces, ¿cómo era? O sea, no sabemos. El caso es que la mitad era nube sobre los egipcios y oscurecía el camino de ellos, y la otra mitad era fuego, iluminaba el camino de los israelitas. Y esa nube estuvo en medio de los dos campamentos y nunca pudieron los egipcios acercarse. Pudieron seguirlos, porque la columna se iba moviendo, ¿no? Detrás de los israelitas. Entonces los egipcios siguieron esa columna, pero nunca se pudieron acercar a los israelitas. Entonces viene la parte que les dije, ¿no? El trastorno del campamento de los egipcios. 21. Déjame leer aquí. En el 19, 14 y 19, dice: el ángel de Dios iba con ellos. Y en Isaías 63, 9 dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor. Y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ese es, bueno, esto truena mucho. Parece otra cosa. Es acá. En el 21. Dice, ¿dónde está? 14, 21. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dice en Éxodo 14, 21. Dios dividió el mar cuando Moisés extendió su mano. Y en Salmo 66, 6 dice: volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos, dice. Y en Salmo 74, 13 dice: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Y en Éxodo 14, 22 vemos, ¿sí me toca todavía? Los israelitas entraron por en medio del mar en seco. 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O el 22. Y en el 22 dice, 14:22, los israelitas entraron por en medio del mar en seco, que ya lo leí. Y en el 24 Dios trastornó el campamento de los egipcios. Y en Salmo 77, 17 dice: las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos.
y en Éxodo 14:30. Leí también el 30, sí. Salmo 106, 8, 10. Dice... Ese todavía no llegamos. Oh, no, ok, te toca. Entonces vemos ahí, o sea, la descripción que yo les daba es lo que está describiendo aquí el Salmo 14, digo el Salmo, Éxodo 14. Cómo trastornó Dios el campamento de los egipcios, el ejército de los egipcios. Y todos esos restos que quedaron allí, fue lo que les estaba diciendo, es lo que se encontró últimamente, no sé qué tantos años son, pero yo lo vi ese video hace como cerca de 15 años lo vi ese video. Entonces están los restos allí, no se pueden recuperar porque es obvio, ¿no? El tiempo los ha cubierto de coral y ya el tiempo y el agua y la sal ha comido las fibras de lo que fueron los carros de Faraón, los carros del ejército de Faraón. Entonces, por lo menos evidencia hay de que por ese lado cruzaron los hijos de Israel. Continuando con la lectura. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, cuando están todos atemorizados y clamando y diciéndole a Moisés, reprochándole a Moisés haberlos sacado de Egipto, pensando que fue él y no el Dios que estaba apoyando a Moisés, le reclamaban a él. Entonces, al ver al ejército de Faraón, tuvieron miedo y le reclamaron a Moisés, y Moisés les dice: no tengan temor, esperen y vean la salvación que Dios les va a dar. Estos egipcios que están viendo, dicen, nunca más los volverán a ver. Entonces, cuando Moisés le clama a Dios, Dios le dice: extiende tu mano y divide el mar. Pero eso no fue así algo instantáneo, que Moisés extiende su mano y ¡pum!, se abre el mar, no. O sea, Moisés extendió su mano y su bastón, y entonces Dios hizo soplar un recio viento antes de que anocheciera. Y empieza el viento a ¿cómo se dice?, a dividir las aguas. Y se hace una pared en medio del mar. Y el viento seca el fondo del mar. Que al quedar sin agua, al quedar seco, se compacta, se pone duro. Y entonces cruzan ellos por ahí. Pero durante todo ese tiempo que ellos van pasando, el viento está soplando, haciendo que ese pasillo, que esa calzada se mantenga sólida. Pero una vez que ellos ya están llegando a la orilla, o ya llegaron a la orilla, entonces trastorna el ejército de Faraón que los iba siguiendo.
y la humedad se cuela por debajo para que se les caigan las ruedas por andar, bueno, rodando sobre un suelo inestable. Y se les caen las ruedas y se trastorna todo el ejército, todos los carros quedaron parados ahí, bloqueando la huida de los egipcios. Y ellos dicen, huyamos, porque ya, o sea, demasiado tarde se dieron cuenta, Jehová pelea por Israel. Amén. Entonces, cuando tratan de huir ya no pueden, ni para enfrente ni para atrás. Entonces Moisés y todo Israel llegan a la otra orilla y Dios da la orden. Ahora la orden es, extiende de nuevo tu mano con tu vara para que el mar se vuelva con toda su fuerza. Y así lo hace Moisés y así ocurre, tal como dijo Dios. Vino con toda su fuerza el mar, los inundó, los cubrió por completo y no pudieron escaparse ni uno, dice la escritura, ni los caballos ni los soldados pudieron escapar, ni uno solo. ¿Y tienes algo más? No, ya no. En Éxodo 14:30 dice, así salvó Dios a Israel. Y en Salmo 106, 8, 10 dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Y en Éxodo 14:30 también vemos, continúa. En Salmo 106, 10 dice, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Y también vemos en Éxodo 14:31 que el pueblo temió a Jehová y creyeron. A Jehová y a Moisés su siervo. Y a Moisés. Y en Salmos 106, 12 dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Y pues también vemos acá con Cristo en Juan 2:11 que Cristo hizo señales, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná y etcétera, hizo muchos milagros. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así que cómo no creer en este Dios tan maravilloso, nuestro Dios creador y salvador que hizo maravillas y que sigue haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Así que tú puedes ver alrededor cuántas maravillas Dios ha hecho y en tu vida misma, ¿verdad? Cómo Dios te protege cada día, cómo Dios te ayuda a tus hijos, ayuda a tu esposo en el trabajo, donde quiera que vas, Él siempre te está guiando y te está cuidando. Así que eso es lo que hace Dios siempre. Él nos tiene en sus manos siempre protegidos. Así que bueno, este es el final de este video tan maravilloso. Espero que para ustedes también se les haya hecho muy interesante, ¿verdad? Estamos aprendiendo cada vez cosas nuevas y gracias a Dios por la vida de Virgilio, que pues tiene mucho conocimiento y que vamos aprendiendo más y más, ¿verdad? Del amor de Dios y de todas las cosas que Dios tiene, ¿verdad? Así que pues este fue el video número 58. Esperamos que siga adelante viendo estos videos y que usted los vaya transmitiendo también a otras personas que no conocen todavía del amor de Dios. Así que sea usted también parte de lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio a todas las personas para que sean salvos y tengan el conocimiento de Dios y tengan la vida eterna. Así que tengan un día muy súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Y el capítulo 15 es el canto que escribió Moisés y María. Y eso es lo que vamos a ver. Lo mencionó ella en uno de los salmos. Amén. Y es lo que vamos a ver en el próximo video. Hasta pronto. Bendiciones.